estamos para hablarte del proceso de María. Aquí podemos ver cómo hay una trayectoria de quién es María, de dónde ella era. Eso es lo primero que tenemos que reconocer, de dónde era María. Oigan bien esta trayectoria, porque para poder hablarle de María, primeramente tengo que hablarle de las cosas que fueron establecidas en el reino de los cielos. O sea, mire el proceso que María está pasando. Salir embarazada, su marido dudar de ella como normal, sabiendo que ella era virgen. Entonces imagínate la preocupación que estaba pasando María por estos momentos de saber que José decidió querer dejarla secretamente y no decirle a nadie. María estaba sufriendo por causa de Cristo aún antes de dar luz. Estudio bíblico, escudriñando las escrituras, enseñanza profunda. Ya comienza Revelación Bíblica. Dios le bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Su hermano Rafael Paredes, desde el Ministerio del Evangelio. Y aquí estamos para hablarte del proceso de María. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto es sumamente importante a nivel de internacional, porque muchas personas procuran conocer quién es María. Muchas religiones, muchas personas, creencias, quieren tratar de representar a María y rendirle respeto. Y hoy yo te voy a hablar de quién es María, pero la María, la madre de Jesús de la Biblia. Alabado sea el nombre de Cristo. Rápidamente entren conmigo en el libro de Lucas, su capítulo 1, versículo 26. Alabado sea el nombre de Cristo. Y aquí vamos a desarrollar algo sumamente importante conforme a las Escrituras. Y la palabra será leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al séptimo mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Alabado sea el nombre de Cristo. El 27, a una virgen posada con su varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Alabado sea el nombre de Cristo. Aquí podemos ver cómo hay una trayectoria de quién es María, de dónde ella era. Eso es lo primero que tenemos que reconocer, de dónde era María. El ángel fue enviado a una ciudad llamada Galilea, donde está Nazaret. Eso no es en Roma, sino que es en Israel. Alabado sea el nombre de Cristo. Conforme a lo que podemos entender aquí, la Biblia enseña que José es de la casa de David, o sea, de la descendencia de David. ¿Y quién es el rey David? El rey David fue un judío. O sea, el rey David es de Israel. El rey David no es de Roma. Con tanto, en pocas palabras, le quiero dejar dicho que el catolicismo viene de Roma. Entonces María y José no son de Roma, no son católicos, sino que son de la descendencia de judíos. Es sumamente importante saber de dónde viene María, la madre de Jesús. El versículo 28, mira lo que dice. Y entrando el ángel en donde allí estaba, dijo: salve, muy favorizada, el Señor es contigo, bendito tú entre las mujeres. O sea, Dios la bendice y Dios le manda el ángel para darle el mensaje. Mira lo que pasa en el 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba qué salutación sería esta. 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, primero ella refleja lo que es el temor, la reverencia
entendiendo que se le está presentando un ángel. Esto es poderoso. Esta otra dimensión de gloria. Pero para ella presentárselo un ángel significa que ella tenía una comunión íntima ante el Padre. O sea, María se guardaba con una presencia de Dios íntima de tal manera que José no pudo tocarla. Y Dios puso favor, Dios la encontró favorizada en sus ojos. Dios puso gracia sobre María de tal manera, porque como María esperaba aún el tiempo de Dios para cuando José la toque, Dios puso un favor en ella desde el reino de los cielos para que María pueda dar a luz al Hijo de Dios. Oiga bien. Y mira lo que dice aquí, el 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. O sea, el nombre Jesús no fue dado por los hombres. Ese es un nombre que viene desde los reinos de los cielos hacia la tierra. Fue el ángel que le dijo a María, se llamará Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, Jesús no fue de Roma. Jesús fue de los judíos. Y sea, mira lo que dice aquí. Y le dará el trono de David, su padre. O sea, David no era el esposo de María. ¿Alguien está entendiendo lo que está pasando aquí? Aquí se está llamando David su padre. Pero David no era el esposo de María. David no fue el que engendró a Jesús. Fue José. Y José no era el padre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahí está pasando que espiritualmente, conforme la comunión cristiana judía, desde la descendencia, sea la comunión de David que viene abriendo el camino para Jesús, David representa espiritualmente un padre espiritual de Jesús. Oigan bien, porque para la gente natural esto es demasiado, de tal manera que lo malinterpretan. Pero aquel que anda en el Espíritu inmediatamente empieza a recibir una revelación. O sea, David fue el padre espiritual de Jesús. Pero el padre espiritual, conforme a la descendencia, conforme a la comunión, no fue el padre espiritual que encaminó a Jesús, sino que fue el que vino trayendo la comunión de descendencia en descendencia. O sea, todo aquel que tenía una comunión íntima guiada por el Espíritu Santo vino siendo descendencia, 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 hasta llegar a Cristo, que es el varón perfecto. Alabado sea el nombre de Cristo. Y mira lo que dice aquí, el 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y reino no tendrá fin. O sea, reinará sobre la casa de Jacob. O sea, la casa de Jacob, en la cual fue marcada como la casa de la esencia de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y reinará y no tendrá fin. Sea, Cristo reina para siempre. Alabado sea el nombre de Cristo. Suena la trompeta, nos vamos con Él y tenemos vida eterna. Oigan bien esta trayectoria, porque para poder hablarle de María, primeramente tengo que hablarle de las cosas que fueron establecidas en el reino de los cielos. No es que María fue elegida por su propia cuenta. No es que María tenía un cierto rango. No es que María es la madre de Dios. María no es la madre de Dios. María ni siquiera estaba preparada cuando el ángel se le presentó. Ella estaba turbada. Óigame bien. Porque es necesario que todo el mundo entienda esto. Y mira lo que dice aquí en el 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Oiga bien, usted que se congrega en iglesia católica,
Oiga bien, para que reciba la enseñanza. La misma María le está preguntando al ángel, ¿cómo será esto? Entonces, ¿cómo alguien puede decir que María es la madre de Dios cuando ni siquiera María tiene el conocimiento de qué manera es que el ángel le está ministrando para que ella pueda parir a Jesús? O sea, ella está diciendo, yo soy virgen, yo no conozco hombre, ningún hombre la ha tocado. ¿Cómo esto? Ella le está preguntando en qué manera Dios va a hacer esto. Alabado sea el nombre de Cristo. Mira lo que dice aquí en el 35. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también es santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parentera Elizabeth, ella también concibirá un hijo y su verés, y este es el sexto mes para que ella, que le llamarán estéril. Alabado sea el nombre de Cristo. 37 y 38 dicen, porque nada hay imposible para Dios. 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel que fue de su presencia. O sea, María obedeció a Dios. María entró en el propósito y dijo, he aquí tu sierva, Dios Altísimo, el Dios que creó a María. María le dice, haga tu voluntad. O sea, es necesario que se entienda el proceso de María. María estaba confundida, no entendía en qué manera. Y María entra en una dimensión espiritual con Dios de tal manera que ella empieza a entender que por la comunión que ella tenía con Dios, Dios ha hallado favor en ella. Y ella entra en otra dimensión de gloria. Oigan bien, porque esto es importante. Vamos a entrar rápidamente aquí en el libro de Lucas, su mismo capítulo 1, desde el 39 al 50. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la solicitación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, es tan fuerte la presencia de Cristo. Estamos hablando el mismo día. Estamos hablando en cuestión de minutos. El Espíritu Santo lleno. María entra donde Elizabeth. Entonces el vientre de Elizabeth, o sea, Juan el Bautista, el vientre de ella, donde estaba este otro bebé, siente la presencia de Cristo y empieza a danzar, empieza a moverse sobrenatural. Hay dos ministerios unidos, impactados. Alabado sea el nombre de Cristo. Y mira lo que dice aquí. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concedió esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. O sea, Elizabeth recibe la enseñanza, aunque ya María estaba entrando en la comunión de la obediencia, de que sea Dios su voluntad. Pero Elizabeth recibe una enseñanza más profunda. Elizabeth recibe inmediatamente diciendo, he aquí que la madre de mi Señor, sea la madre de mi Salvador, ha venido a visitarme. Y mira lo que dice aquí. Porque tan pronto como llegó la voz
de la solitación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandezca mi alma al Señor, y mi espíritu regocija en Dios Salvador. O sea, María todavía tiene un proceso de entender lo que está pasando, porque María fue allá para contarle que el ángel se le apareció y que Dios ha puesto favor en ella. Y antes de María abrir su boca, y una vez Elizabeth empieza a recibir la enseñanza y empieza a recibir la administración del Espíritu Santo, y fue llena, y ella empieza a confesar y a decirle lo que está diciendo y lo que está pasando y lo que ha de suceder. O sea, esto es grande, alabado sea el nombre de Cristo. Y mira lo que dice aquí en el 48. Porque he mirado la vejeza de sus siervas, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha dicho grande cosa el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Sea, María le tenía un temor a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aquí en el libro de Mateos, su capítulo 2, versículo 13 al 15, dice: después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanecerá allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Vamos a estar aquí en el libro de Mateo, su capítulo 1. Vamos a desarrollar un poquito más al respecto del nacimiento de Cristo. Mateo 1, 18 dice: el nacimiento de Cristo fue así. Estando posada María, su madre, con José, antes de que juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, María recibe por parte de Dios, llena del Espíritu Santo, el embarazo del Espíritu Santo. José se da de cuenta que esta mujer sí era virgen y sabía que ella le temía a Dios. Y él se da de cuenta que ella está embarazada. Y José quiso dejarla. Como hombre normal, como cualquiera, José entendió que él nunca la había tocado. Él pensó que esta mujer le había sido infiel, pero como él era justo, José era justo. José quiso dejarla en secreto, no quiso difamarla para que nadie la mate. Él usó la misericordia. O sea, mire el proceso que María está pasando. Salir embarazada, su marido dudar de ella como normal, sabiendo que ella era virgen. Entonces imagínate la preocupación que estaba pasando María por estos momentos de saber que José decidió querer dejarla secretamente y no decirle a nadie. María estaba sufriendo por causa de Cristo aún antes de dar luz. Y mira lo que dice el 20. Y pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibirá María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, esto es tan profundo que el ángel tuvo que bajar después que habló con María, bajar y hablar con José para decirle a ella: no deje a tu mujer María, porque lo que hay en ella no es de otro hombre. Ella no te ha sido infiel. Lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Mira el proceso
que se ha tomado solo con tal de Cristo bajar desde el cielo como verbo a nacer como bebé en la tierra. Y mira lo que dice aquí: y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, y él sabrá a su pueblo de su pecado. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a entrar al libro de Mateo capítulo 2, su versículo 13. El 13 al 15 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. O sea, imagínate el proceso que María está pasando. Ahora hay una amenaza. Después de la parte de la palabra de Dios, después de que José dudó de ella, iba a perder su marido, entonces ahora se llama el corre-corre. Que tienen que correr todo porque Herodes busca matar al niño. El 14 dice: y él despertando todo de noche al niño, a su madre, y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo del Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, hay profecías que se cumplen dentro de lo que es la trayectoria de la Biblia. O sea, para que se cumpla. Pero mira cómo se cumple. Herodes se levanta en contra del niño. Imagínate el proceso de María, tener que vivir allí en Egipto, ya que ella estaba cómoda donde estaba por costumbre, tener que lanzarse allá y comenzar de nuevo a nueva costumbre, y también vivir en Egipto calladamente, en secreto. No vaya a ser que Herodes se dé cuenta. Esto es sumamente profundo lo que María pasa en la trayectoria. En el libro de Mateo, su capítulo 2, el versículo 19, del 19 al 23, dice: pero después de muerto Herodes, he aquí que un ángel del Señor aparece en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran matar al niño. O sea, ¿a dónde el ángel le dice a María y a José que vuelvan? Otra vez a Israel. O sea, lo que quiero dejar dicho es que María está pasando un proceso donde de un principio el ángel baja, desciende, visita, lo tiene de aquí, lo tiene de allá, y María no está cuestionando a Dios. María está recibiendo por parte de Dios lo que es la obediencia. O sea, este proceso ha sido largo. Escucha bien. Entonces, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero habíase avisado por revelación en un sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. O sea, cuando él llega a Israel, no fue allí donde estaba en Galilea, porque allí se encontró que todavía habían descendencia de Herodes, y por temor entonces prefirió ir donde Nazaret. Y mira por qué es llamado Cristo
nazareno. Alabado sea el nombre de Cristo. O sea, Cristo no fue llamado romano, sino nazareno. ¿Están entendiendo de dónde está caminando José, María y Jesús? Es Israel, el pueblo judío, que representa el cristianismo pentecostal. Vamos a entrar aquí en el libro de Lucas, su capítulo 2, su versículo 41. Y mira lo que dice aquí. Dice, iban su padre todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regreso de ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin lo que supieran José y María. Cualquier persona dirá, ¿y estará Jesús en rebeldía? Porque él se quedó en el templo sin que ellos lo supiesen. Cualquier persona dirá, bueno, en su niñez él estaba en pecado, estaba en rebeldía, estaba haciendo fachura. ¿Por qué Jesús hizo esto? Pero escuche bien la escritura para que no se malinterprete. Y el versículo 44 dice, y pensando que estaba entre la campaña, anduvieron caminando de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Imagínate este proceso que está pasando José y María. Porque ellos, como por costumbre, llevaron al niño Jesús a la fiesta de la Pascua, pero ellos creyendo que el niño estaba con ellos, ya que era un niño de 12 años, no es que necesariamente tenían que estar agarrándole de la mano. Obviamente no lo estaban cargando, no lo llevaban en un coche o en un burro. Ellos pensaban que el niño les seguía. Y Dios les permitió a ellos que cegadamente vayan sin tener que darse de cuenta, para que no le hagan la guerra conforme al propósito de Dios con el niño Jesús. Pero ellos se dan de cuenta que a un día no lo encuentran y volvieron. ¿Y qué pasó? Y aconteció que 3 días después, imagínate el proceso de María. 3 días. Después de un día que ellos no lo encontraron, se tomaron 3 días al completivo. Ya María tenía que estar volviéndose loca diciendo, pero el niño que Dios me dio, el niño que salvará al mundo, se me ha perdido. Imagínate la preocupación de esta mujer. ¿Cómo esta mujer pudo sentirse de saber de que su niño está perdido y no lo encuentra? El 46, y aconteció que 3 días después los hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntándole. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron. O sea, ellos se sorprendieron. ¿Qué está pasando con María? Ya María se ha salido de la comunión que ella tenía del principio con Dios. Ya María está mirando a Jesús como que ella es la madre y como él es su hijo. O sea, ya ella no lo está mirando como su salvador. Ella lo está viendo como el hijo y ya ella está operando a nivel de madre y se está saliendo de la comunión. Ella se sorprendió al ver el niño Jesús enseñando, porque ya ella se le está escapando la profecía que se le dio. Ya ella como madre está operando en la carne. Oigan bien. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así?
sea, la preocupación de ella como madre en la carne, cuestiona al niño y le dice, ¿por qué me ha hecho así? 3 días sufriendo, buscándote, con amargura, preocupación. Me ha puesto a coger lucha. ¿Por qué? ¿Qué yo te ha hecho? O sea, María ya está totalmente fuera de la comunión. Porque si ella estuviera en la comunión, ella dirá, a la verdad, he aquí que tú estás haciendo el trabajo del Padre. Pero ella no lo dijo así. Ella le está preguntando por qué me ha hecho así. O sea, María estaba fuera de la primera comunión, del primer amor que ella tuvo antes de salir embarazada del Espíritu Santo. Y dice, he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O sea, ya ella está lejos de la concentración que Dios le depositó a ella. Mira lo que dice el 49. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? Él no dice, mami, perdóname. Él no dice, mami. Él no le está dirigiendo como su madre. Él le está hablando como su Salvador a María. Cristo a la edad de 12 años le está hablando a María con la autoridad que Él es, como el Verbo, como su Salvador. Dice, ¿por qué me buscáis? O sea, ¿con qué motivo? ¿Por qué? ¿Cuál es tu razón de buscarme? ¿Me está buscando como madre o me está buscando como yo, tu Salvador? Ay, Dios mío. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cristo le trae la mentalidad a ella de la palabra que le dijo el ángel. O sea, Cristo le devolvió la comunión para que ella empiece a ver a Cristo de otro punto de vista. Mas ellos, dice el 50, mas ellos no entendieron la palabra que él le habló. O sea, ellos todavía no lo entendían porque ya no estaban guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que es necesario una persona saber que cuando tú tienes algo por parte de Dios, cuídate de no caer fuera de la gracia, de la concentración de lo que Dios depositó en ti. Alabado sea el nombre de Cristo. Entren conmigo en el libro de Juan, su capítulo 2, su versículo 1 al 5. Mira lo que sucedió aquí. Dice, al tercer día se hicieron una boda en Canaán de Galilea. Y ahí estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. O sea, ella se acerca a él como madre para decirle, Jesús, mi hijo, ellos no tienen vino. ¿Por qué? Porque ella está entendiendo la palabra que fue dicha cuando él tenía 12 años. Y en este caso, podemos ver que ella se le acerca a él diciendo, ayúdalo a ellos. Y ella está entendiendo que Jesús es el dador de la vida y es el que trae los milagros. Y entonces no tienen vinos. Ella le está preguntando a Jesús, como diciendo, ¿qué podemos hacer? Y el número 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, Cristo no le dijo mami, no le dijo mamá, no le dijo madre. Cristo le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, ¿qué propósito tú tienes conmigo? O sea,
¿quién tú eres delante de mí? ¿Realmente eres tú mi madre como potestad en el mundo espiritual? ¿O eres tú realmente mi sierva que yo voy a salvar del pecado? ¿Qué tienes tú conmigo, mujer? O sea, le habla como su salvador. Entonces mira lo que Cristo le dice. Aún no ha venido mi hora. ¿Qué está pasando? Cristo le está dando a entender a María que no es en el tiempo de María que Cristo va a hacer milagro. Es en el tiempo de Dios. Mira lo importante de tener el conocimiento. Imagínate María siendo corregida por Jesús en la multitud. Esto es un proceso que María está pasando de madre a sierva. María ha tenido que entender a la mala que aquella profecía en la cual ella parió este niño realmente es su salvador y su creador. Esto es profundo. El versículo 5 dice, su madre dijo a los que le servían, hacer todo lo que él os dijere. O sea, ella totalmente recibió la reprensión por parte del Espíritu Santo y se sometió. Ahí es cuando María volvió a empezar a vivir la comunión que ella tenía cuando se le presentó el ángel. Y ella le dijo al Padre, he aquí tu sierva, hágase como tú quieras. O sea, María volvió a eso. ¿Están entendiendo el proceso? Todo lo que María tuvo que pasar solamente para volver a recaptar la comunión que tenía. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a entrar aquí a Mateo 12. Entren conmigo en el libro de Mateo 12, su versículo 46. Vamos a hablar un poco más de los procesos más extendidos que pasó María. Mateo 12, su versículo 46. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. O sea, María tiene más hijos y María ya está viendo que Jesús, Cristo, es el hijo primogénito y es el hijo del propósito. Pero ella, guiada con los otros hijos, se acerca como familia. Y sucede algo que Cristo está ministrando. Y ella llega para hablar con él. O sea, a la verdad, ella viene a interrumpir lo que Dios está haciendo a través de el hijo con el pueblo. Y mira lo que pasa. 47. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. O sea, el que le dijo esto, le dijo con reverencia, diciendo, tu madre, la que te parió, tus hermanos, están ahí afuera y quieren hablar contigo. O sea, estos son tu gente, tu familia conforme a la sangre. Tu familia de casa te buscan. Lo más importante, sea, el hombre le está diciendo, deja lo que tú estás diciendo y atiéndelo, porque ellos tienen la preferencia. Pero mira lo que pasa. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? O sea, el que se le acercó diciendo, ellos tienen preferencia.
Entonces Cristo, conociendo el corazón, le dice, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? O sea, la preferencia, Dios no tiene acepción de persona. Delante de Dios todos somos iguales. Cristiano, no cristiano. Aquí todo el mundo tiene que guayar la yuca. Aquí no hay favoritismo delante de Dios. Y el favoritismo que Dios eligió con María es por medio de Cristo. No por María tanto, sino por medio de lo que la esencia de Cristo. Y él preguntándole, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 49. Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos. O sea, él está extendiendo su mano hacia su discípulo. ¿Y por qué? Porque María estaba interrumpida. María no andaba para arriba y para abajo con Cristo Jesús haciendo la voluntad de Dios. María estaba pendiente a atender los otros hermanos. Entonces María estaba haciendo su responsabilidad de atender a José y atender a sus otros hijos. Y Cristo estaba haciendo la voluntad del Padre con su discípulo. Y quien le seguían era su discípulo. Entonces Cristo le estaba diciendo, he aquí, son los que andan en el propósito de Dios, que son mi madre, mis hermanos. 50. Le dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos, ese es mis hermanos, mi hermana y mi madre. O sea, María está pasando por un proceso donde ella viene a solicitar a Cristo mientras está hablando, para hablar con él, y alguien va al favor de ella. Entonces María está siendo esperada para Cristo dar otra enseñanza. O sea, María está pasando totalmente por un proceso para entender quién es Cristo. Para que ella llegue a la mente perfeccionada. ¿Y por qué? Porque María también tenía pecado. María era de la descendencia de Adán y Eva. María también era de tiempo en tiempo guiada por la carne. Y era necesario que María pueda entender estas cosas, para que pueda llegar a la dimensión de Dios querer procesarla. Porque es necesario que todo aquel que porte algo por parte de Dios pueda entender que de tiempo en tiempo puede hacer que caiga, pero hay un proceso que te lleva a entender lo que Dios depositó en ti. Entre conmigo en el libro de Lucas, su capítulo 11. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a ver algo muy importante. El libro de Lucas, su capítulo 11, su versículo 27 y 28. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, Cristo está hablando de el espíritu inmundo que sale del cuerpo. Lo puede leer ahí, desde el 24 al 26. Cristo le está hablando eso. Y mientras él le está hablando eso, esta mujer dice, wow, este hombre está hablando del espíritu inmundo que sale del cuerpo y cuando vuelve y regresa y el peor hombre viene siendo peor estado con 7 demonios más. Esta mujer engrandece a Dios y engrandece a Cristo diciendo, wow. Ella engrandece a María y dice, bienaventurado el vientre que te trajo. Porque tú estás dando una palabra profunda. Y esos senos que mamaste. O sea, diciendo, los senos de María te dieron a ti inteligencia. Pero no fue el vientre de María. No fue los senos de María. Porque Cristo no nació bajo voluntad de hombre, sino voluntad de Dios.
sea, María ni siquiera estaba preparada. María estaba nerviosa cuando el ángel se le presentó. Y mira lo que Cristo responde en el 28. Y él le dijo, ¿antes de qué? Él le dijo, ¿antes de qué? Ella está hablando de María, el vientre que te trajo, los senos que mamaste. Él dijo antes, entonces él está hablando antes de María. O sea, no se le puede rezar a María. Porque antes, dijo, y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, el que oye la palabra de Dios y la guarda es mucho más bienaventurado que María. Porque no es María la esencia de la salvación. María simplemente fue un instrumento. Vamos a entrar al libro de Juan, su capítulo 19, versículos 25 y 27. Estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús, su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Desde aquel hora el discípulo la recibió en su casa. Sea, Cristo le dice, desde este momento que yo voy a morir en la cruz del Calvario, ya no existirá el Jesús humanamente, sino vuelvo al Cristo, verbo, acción de Dios, admirable Hijo de Dios. Y como Cristo estaba preparando a retomar su posición en poder y gloria, él le dijo al discípulo que amaba, le dijo, he aquí tu madre. Y le dijo a su madre, he aquí tu hijo. Cuídense. Ya no me miren a mí como hermano y como hijo, sino su Salvador. Y ustedes cuídense. Y desde ese momento el discípulo tomó a María y se la llevó a su casa. Mira el proceso que María está pasando. Al llegar al punto que en la cruz ella tenga que ver que su hijo le diga, ya no me miren como que me pariste. He aquí que te entrego el discípulo. Míralo a él como hijo. Ahora a tu totalidad me mirará a mí como tu Salvador. Alabado sea el nombre de Cristo. Y por último, vamos a entrar en el libro de Hechos, su capítulo 1, versículo 14. Y antes de entrar en esto, yo quiero que usted tome pausas, citas bíblicas, comparta esto con sus familiares, especialmente si son católicos. Compártelo con ellos para que se llenen de la palabra de Dios. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14 dice, todo esto perseveran unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sea María, después de la resurrección de Cristo, María entró en la comunión de sierva de Cristo. Pues fue un proceso largo
Imagínate cuando a María le dieron la noticia, cuando ella vio que se llevaron a su hijo, los golpes que le dieron, la cruz que él cargó, velo en la cruz del Calvario, cuando ella oyó que él resucitó, cuando se le apareció, sea los 40 días y 40 noches que él encaminó al pueblo, fue un proceso largo para María llegar a este punto. Sea, se lo voy a leer otra vez. Todo esto perseveraban unánimes en oración. Sea, María no andaba con los discípulos cuando Jesús en los evangelios estaba en la tierra. María carecía de andar con el pueblo en oración unánime, haciendo la voluntad de Dios, porque María estaba muy ocupada. Pero después de tanto proceso, María volvió a la vida de comunión, de oración, haciendo la voluntad de Dios conforme al pueblo cristiano, evangélico, pentecostal. Todo esto perseveran unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Esto ha sido su entrega desde el proceso de María. Si quieren comunicarse conmigo, el número de teléfono 829-645-6239. Esta es su entrega desde el Ministerio del Evangelio, su programa Revelación Bíblica. Dios le bendiga y Dios le guarde.